Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en estos momentos en que la pandemia por el coronavirus o COVID-19 ha cambiado nuestras vidas en muchos aspectos. Uno de ellos es nuestra manera de estudiar. Ahora en casa, con la proximidad de nuestros seres queridos, es muy necesario practicar nuestra tolerancia con los demás. Para lograr esto es fundamental tener empatía con quienes nos rodean. Esto es ponerse en los zapatos de los otros, no hacer lo que no queremos que nos hagan. Además, es una excelente oportunidad de practicar el aprendizaje colaborativo con nuestros familiares, lo que nos permitirá reforzar todo lo que aprendamos día con día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. Estamos transitando por uno muy importante desde casa y con nuestras familias. Para eso, la Secretaría de Educación Pública ha concebido Aprende en Casa, donde continuarán con sus estudios desde su hogar. En esta nueva forma de aprender es muy importante ser disciplinado y cumplir con los horarios de sus clases. Es muy importante que preparen y enriquezcan su carpeta de experiencias de cada clase, pues al regreso a la escuela servirán para su evaluación. Algo que debemos tomar en cuenta es que para estar sano es recomendable estar activo y en nuestro Aprende en Casa encontrarás algunas recomendaciones de pausas activas. Con las cápsulas de Suma Minutos fortalecerás tu salud física y mental. Por supuesto, no olviden continuar con sus hábitos de higiene y en su casa para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente durante 20 segundos. Estornudar o toser cubriéndose con la parte interna del brazo. Conservar siempre la sana distancia. Ahora, ya que tienen listos todos sus materiales para estudiar, ¡comenzamos! Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria primer grado. Ciencias y tecnología. Biología. ¿De dónde viene y a dónde va la energía? Identificación de las transformaciones de energía dentro de las cadenas alimentarias para valorar la importancia de todas las especies dentro de los ecosistemas. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión dedicada al primer grado de secundaria de la asignatura Ciencias y Tecnología, Biología, dentro de la serie Aprende en Casa. Aprovechemos esta etapa no solamente para estudiar desde casa, sino también para vivir nuevas experiencias. Además, esta es una excelente oportunidad para practicar el aprendizaje colaborativo con nuestros familiares, lo que nos permitirá reforzar todo lo que aprendamos día a día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. Estamos transitando por uno muy importante desde casa en compañía de nuestras familias. Deberás tener papel y lápiz a la mano para poder registrar algunas notas. Iniciamos con nuestro tema. ¿De dónde viene y a dónde va la energía? Para empezar, nos hemos planteado las siguientes preguntas. ¿Cómo se dan las transformaciones de energía en los ecosistemas? ¿Qué pasa en las cadenas y redes tróficas? ¿Qué podría pasar si se extingue algún ser vivo? Lo vamos a averiguar. Primero, es importante que conozcamos la fuente primaria de la energía en las cadenas alimentarias. Pongan mucha atención en el siguiente video y registren algunas ideas acerca de la diferencia entre cadena alimenticia y red alimenticia como relaciones alimenticias, y de las características y diferencias de cada uno de los ecosistemas en la selva, desierto, el mar y el bosque. En la naturaleza, la mayoría de los organismos se alimentan de otros para sobrevivir. A esta relación de quién se come a quién se le llama cadena alimentaria. Y cuando varias cadenas se combinan, se forma una red alimentaria. Te invito a conocer más sobre las cadenas y las redes alimentarias. Una cadena alimentaria es una representación que muestra una secuencia lineal de organismos, donde se transfiere la energía y los nutrientes cuando un organismo se come a otro. Toda cadena alimentaria está formada por autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos, como las plantas o las algas, producen su propio alimento a partir de la energía del sol. ¿Te imaginas? Veamos cómo lo hacen.
Durante la fotosíntesis, la energía del sol que llega a las plantas transforma el dióxido de carbono, agua y minerales en azúcares, que son el alimento de la planta, y en oxígeno, que es liberado al aire. Las plantas o productores son la base de todos los ecosistemas del planeta, y la energía que obtienen de la luz sostiene a los demás organismos del ecosistema. Los organismos heterótrofos se alimentan de otros organismos o de sus productos, como los animales y los seres humanos. En las cadenas alimentarias, los heterótrofos también son llamados consumidores y existen diferentes tipos. Los herbívoros que comen plantas, como los escarabajos, los peces y los monos. Los carnívoros que se alimentan de carne, como los caimanes, las víboras y los búhos, y los hongos, bacterias y otros microorganismos que se alimentan de los desechos y que además incorporan los residuos a la tierra. Ahora que ya conoces cómo se forma una cadena alimentaria, acompáñame a ver algunos ejemplos en diferentes ecosistemas. En general, las cadenas alimentarias tienen los mismos elementos, aunque su tamaño y los tipos de organismos que albergan puede variar. Por ejemplo, esta cadena alimentaria se presenta en la selva. Esta es en un desierto. Esta en el bosque. Y esta en el mar. En todo ecosistema coexisten diversas cadenas alimentarias que, como anotamos antes, en conjunto permiten formar amplias redes. Vamos a conocer un poco sobre las redes alimentarias. La red alimentaria es una forma gráfica de mostrar todas las interacciones asociadas a la alimentación entre los diferentes organismos de un ecosistema. De hecho, las redes se utilizan porque en la vida real, las cadenas alimentarias no son tan sencillas debido a que a veces un organismo puede comer diferentes presas o ser consumido por varios depredadores y participar en distintos niveles, incluso en diferentes cadenas alimentarias. Para que lo comprendamos mejor, veamos el caso de una joven que come una carne con ensalada de lechuga. No es broma. En este caso, el pasto que come la vaca y las plantas de lechuga son autótrofos. La persona que come la lechuga y la vaca que come el pasto son herbívoros. Y cuando la persona come la carne, es un carnívoro. Una forma de representar este ejemplo es con dos cadenas alimentarias. Sin embargo, considerando que el ser humano participa en diferentes niveles y cadenas alimentarias, es más adecuado construir una red alimentaria. Como hemos visto, las cadenas alimentarias muestran de manera lineal cómo se alimentan los organismos, mientras que las redes alimentarias son un conjunto de cadenas alimentarias interconectadas, que expresan las relaciones posibles que se dan entre los organismos de un ecosistema. Ambas están constituidas por organismos productores y diferentes tipos de organismos consumidores. Esta es una red alimentaria de un pastizal. ¿Qué animal herbívoro pondrías en el lugar que está vacío? ¿Te doy una pista? Este animal come pasto y es alimento de zorros y búhos. Es muy interesante esto que hemos presentado. ¿Lograron adivinar cuál era el animal que faltaba? Los invitamos a pensar en cuál es la importancia de la energía que recibimos del sol en las cadenas alimentarias. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre animales autótrofos y heterótrofos? No olviden realizar sus notas. Para dar respuestas a todas las preguntas, estamos aprendiendo acerca de las transformaciones de la energía en los ecosistemas, en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas. En el siguiente video observaremos las transformaciones de energía dentro de las cadenas alimentarias. ¿Qué necesitamos los seres vivos para realizar nuestras actividades diarias? Todos los seres vivos, desde una planta hasta los humanos, requerimos de energía. Pero, ¿de dónde obtenemos dicha energía? ¡Vamos a conocer la respuesta! Todos los seres vivos obtenemos energía de los alimentos que ingerimos. Por ejemplo, las plantas obtienen su alimento de la glucosa, que ellas mismas fabrican con la energía del sol y que transportan en la savia. Mientras que los animales obtienen su alimento al consumir a otros seres vivos, ya sean plantas o animales. En una cadena o red alimentaria, durante la alimentación, se puede inferir que la energía se transfiere de un organismo a otro y del nivel trófico inferior al superior. Déjame explicarte. Cuando en una cadena o red alimentaria un organismo se alimenta, una parte de la energía que obtiene se almacena en su cuerpo y le permite crecer y desarrollarse. Y otra parte de la energía la elimina en forma de calor, heces, orina y sudor. La energía que almacena este organismo
queda disponible para los organismos del siguiente nivel trófico en caso de que sea consumido. Solo alrededor del 10% de la energía almacenada en los organismos de un nivel trófico se puede transferir a los organismos del siguiente nivel. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que un pastizal que mide 1 metro cuadrado almacena 20.000 kilocalorías de energía por año. De esta energía, el 10% estará disponible durante un año para los teporingos o consumidores primarios, que se alimentan de los pastos. El grupo de teporingos o consumidores primarios recibirá y almacenará en sus cuerpos 2.000 kilocalorías de energía por metro cuadrado y por año. De esta energía, el 10% estará disponible para los zorros o consumidores secundarios. Al alimentarse de los teporingos, los zorros o consumidores secundarios obtendrán y almacenarán 200 kilocalorías, pero únicamente aportarán a sus depredadores 20 kilocalorías de energía. Este patrón de transferencia de energía limita la longitud de las cadenas y las redes alimentarias, de tal manera que, después de 5 o 6 niveles tróficos, queda poca energía para mantener a otro grupo de animales en un nivel superior. Por ello, el zorro tiene pocos depredadores y su número es mucho menor que el de los teporingos, y a su vez el número de teporingos es menor que el de pastos. Para recapitular, vale la pena apuntar que los organismos obtenemos la energía que necesitamos a través de la alimentación. En las cadenas y redes alimentarias podemos apreciar cómo se da la transferencia de energía entre los organismos. Se ha identificado que la transferencia de energía a cada uno de los niveles tróficos superiores es del 10%, por lo que las cadenas y redes alimentarias solo tienen entre 5 y 6 niveles. ¿Y tú, qué comes para generar la energía que necesitas? A ver si pusieron atención. ¿Qué tanto podrían responder a las siguientes preguntas? ¿De dónde se obtiene la energía que necesitamos para realizar nuestras actividades? Si dijiste de los alimentos, es correcto. A ver, una pregunta más difícil. ¿En qué gastamos esa energía? Ahora que ya sabemos de dónde obtenemos la energía para mantenernos vivos, los invitamos a ver el siguiente video en el que podrán identificar las transferencias de la energía dentro de los ecosistemas. Pongan mucha atención en el ejemplo. En esta extensión de campo vive una pequeña comunidad de conejos. Si te fijas, hay mucha alfalfa a su disposición. ¿Por qué será que hay más alfalfa que conejos? ¿Por qué será que hay menos zorros que conejos? ¡Vamos a averiguarlo! Todos los seres vivos necesitamos comer para adquirir la materia y la energía que nos permite realizar diferentes actividades y desarrollarnos. Una cadena y una red alimentaria nos muestran cómo es que los organismos obtienen su alimento, es decir, quién se come a quién, y nos ayudan a entender cómo se da el flujo de energía. Veamos un ejemplo. En principio, la energía del sol contribuye a la producción de nutrientes para las plantas o productores. Después, la materia y la energía química se transfieren a los herbívoros. Y finalmente, la materia y la energía pasa a los carnívoros. Para comprender mejor cómo se dan estas relaciones, echemos un vistazo a la pirámide alimentaria. En la pirámide, igual que en la cadena alimentaria, la materia y la energía fluyen en una sola dirección. Es decir, de los productores a los consumidores y descomponedores. Y en ese orden va disminuyendo la cantidad de materia, energía y de individuos. Esto se puede distinguir claramente en una pirámide de energía, donde la energía que un organismo adquiere con el alimento disminuye de un nivel inferior a uno superior. La mayor parte de la energía adquirida se utiliza para realizar procesos como crecer, desarrollarse y reproducirse. Y una parte menor se pierde en forma de calor cuando el animal se mueve o mientras se transforman los alimentos en su cuerpo. De esta manera, solo el 10% de dicha energía llega al siguiente nivel. La disminución de individuos de un nivel a otro se puede apreciar en una pirámide de números, donde se representa el número de individuos que existen en cada nivel.
Por ejemplo, si en el nivel superior hay unas 10 ranas que se alimentan de 32 chapulines cada una, en el siguiente nivel habrá más de 320 chapulines. De manera similar, cada chapulín requiere, por decir algo, de 3 plantas. Entonces, habrá más de 960 plantas. Retomando la imagen inicial de esta cápsula, en la cual vimos un campo de alfalfa, una pequeña comunidad de conejos y apenas un zorro, podemos decir que hay más alfalfa que conejos y menos zorros que conejos, porque esta cadena alimenticia fluye de manera unidireccional y ascendente, y porque en este flujo hay grandes pérdidas de energía y de individuos conforme se avanza a niveles superiores. Por ello, la base de la pirámide donde están los productores, es decir, las plantas, es la más grande, mientras que el siguiente nivel con los conejos es más pequeño y el siguiente con los zorros es aún más pequeño. Ahora que sabes quién se come a quién, ¿por qué crees que es importante cuidar a todos los organismos del planeta? ¿Se fijaron en el ejemplo que hicieron sobre los zorros, los conejos y la alfalfa? ¿Podrían explicar por qué no hay igualdad en las cantidades? ¿Cuáles serían algunas razones por las que hay menor número de zorros? ¿Se dieron cuenta de quiénes conforman la base de la pirámide y por qué es la más grande? Ahora veamos el siguiente video para saber por qué las plantas conforman la base de la vida en el planeta. Todas las plantas, algas y bacterias fotosintéticas, es decir, que procesan la luz solar, conforman la base de la vida en el planeta, porque proporcionan a los demás seres vivos la energía necesaria para desarrollarse. Pero, ¿cómo es que dichos organismos otorgan este regalo de vida? A través de la fotosíntesis. Veamos en qué consiste este proceso. A través de las raíces, las plantas toman minerales y agua del suelo, mismos que suben por el tallo y se distribuyen por las ramas y las hojas. Las hojas de las plantas captan la luz del sol a través de la clorofila, un pigmento que se encuentra en los cloroplastos de las células de las hojas. Asimismo, el dióxido de carbono de la atmósfera entra por los estomas a la hoja. La luz solar rompe las moléculas de agua en hidrógeno y en oxígeno. El oxígeno es liberado al ambiente, mientras que el hidrógeno se combina con el dióxido de carbono para formar la glucosa. La glucosa es el alimento que permite a las plantas crecer y producir ramas, hojas, flores, frutos y semillas. A este proceso se le conoce como fotosíntesis. Para que nos quede más claro, veamos el siguiente experimento. Para realizar este experimento necesitaremos los siguientes materiales: un embudo, un vaso de laboratorio, una planta, agua, un tubo de ensayo, una lámpara y un reloj. Para el procedimiento, colocamos la planta dentro del embudo. Colocamos el embudo boca abajo dentro de un vaso de laboratorio. Introducimos el tubo de ensayo en el tubo del embudo. Vertimos agua en el vaso de laboratorio. Colocamos una lámpara sobre las hojas y esperamos 4 horas. Como podemos ver, después de ese tiempo sale oxígeno. Con la fotosíntesis empieza una cadena de vida que beneficia de diferentes maneras a todos los animales, incluidos los seres humanos. ¿Cómo se relaciona la fotosíntesis con las cadenas y redes alimentarias? Como ya vimos, gracias a la fotosíntesis, las plantas, algas y bacterias fotosintéticas generan el oxígeno que los seres vivos respiramos. Además, producen alimento para sí mismas y para los animales herbívoros, los cuales se alimentan de sus hojas, frutos y semillas. A su vez, los animales carnívoros se alimentan de los herbívoros o de otros carnívoros. Para concluir esta cadena o red alimentaria, cuando los organismos mueren, actúan los descomponedores, es decir, los hongos y las bacterias. Ellos se alimentan de los residuos orgánicos y dejan en el suelo los minerales que servirán para las plantas. Y los seres humanos tenemos la posibilidad de seguir viviendo gracias a todos estos organismos. Gracias a la fotosíntesis, las plantas constituyen la fuente primaria de alimentación y de producción de oxígeno. Así que sin ellas, la vida en el planeta no podría continuar. ¿Qué podrías hacer para cuidar las plantas? ¿Adoptarías algunas?
Ahora que sabemos la importancia de las plantas, los invito a que cuidemos de ellas y si es posible, adopten una. Ya observaron que nos dan un regalo muy valioso. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en qué pasaría si se extinguiera un animal en algún nivel dentro de la pirámide alimentaria? ¿Por qué es importante cuidar a todos los organismos del planeta? Los invitamos a que realicen las siguientes actividades. La primera es que realicen un cartel en el que promuevan el cuidado de los organismos del planeta. Y la segunda, platiquen con sus familiares sobre la importancia que tiene el mantener el equilibrio en nuestros ecosistemas y el respetar a los seres vivos que habitan en ellos. Redacten las ideas que den respuestas a las preguntas que les hemos presentado y guárdenlas en su carpeta de experiencias. Cuando regresen a clases podrán compartirlas con su profesor. Gracias por su atención. Nos vemos en otra emisión de Aprende en Casa. Y recuerden, este periodo de aislamiento es solo una medida temporal. Tengan paciencia. ¡Hasta luego! ¿Qué les pareció este programa de Ciencias y Tecnología, Biología, titulado ¿De dónde viene y a dónde va la energía? Un tema de interés para todas y todos, ¿no lo creen? Ahora vamos a recordar las preguntas que les hicieron al final del programa para que las puedan responder y guardar en su carpeta de experiencias. Pongan mucha atención. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en qué pasaría si se extinguiera un animal en algún nivel dentro de la pirámide alimentaria? ¿Por qué es importante cuidar a todos los organismos del planeta? Los invitamos a que realicen las siguientes actividades. Realicen un cartel en el que promuevan el cuidado de los organismos del planeta. Platiquen con sus familiares sobre la importancia que tiene el mantener el equilibrio en nuestros ecosistemas y el respetar a los seres vivos que habitan en ellos. Hagan memoria de lo que han aprendido en el programa y escriban las respuestas en su carpeta de experiencias. Y al regreso a clases podrán comentar sus respuestas no solo con sus docentes, sino también con sus compañeros. Conoce los programas de Aprende en Casa para secundaria que tenemos para ti. En ellos puedes ver lo más destacado de los temas de cada asignatura. Para seguir aprendiendo de formación cívica y ética, no dudes en consultar la página de televisión educativa que aparece en pantalla o escanear el código QR que viene al final de cada programa. ¡Atención! Alista tu lector de código QR porque en este momento vamos a transmitir un micro video interactivo. Escanea, descubre y participa. Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl, convertido en hormiga negra, fue a buscar un grano de maíz detrás de las altas montañas para entregarlo al hambriento pueblo que le había pedido ayuda. Ellos sembraron la semilla y cuidaron la planta que de ella nació, y de la cual brotaron los granos de elote con los que el pueblo se salvó de morir de hambre. México es el lugar de origen y domesticación del maíz. Nuestros antepasados lograron producir a partir del teocintle o teocinte, que da un pequeño elotito no más grande que el dedo meñique, el maíz que hoy conocemos. A su alrededor han surgido múltiples manifestaciones culturales como formas de cultivo y cosechas comunitarias, celebraciones, alimentos típicos y artesanías.
La principal forma de propagación del COVID-19 es a través de las gotículas expelidas por la persona infectada al toser. El riesgo de contraer el virus de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Un gran número de personas que contraen el COVID-19 solo presentan síntomas leves en las primeras etapas de la enfermedad. Sin embargo, es posible contagiarse de quien solo tenga tos leve, aunque no se siente enfermo. La Organización Mundial de la Salud continúa estudiando el periodo de transmisión del COVID-19 y aún no hay resultados concluyentes. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria primer grado. Geografía. ¿Cómo practico y promuevo el consumo responsable? Reflexionar sobre el propio estilo de consumo y su efecto en el medio ambiente para reconocer la necesidad de adoptar prácticas sustentables y valorar su impacto en el mejoramiento de la calidad de vida. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. En esta ocasión, a Geografía primer grado. Esperamos que todo vaya muy bien en casa y con sus seres queridos. El día de hoy nos toca reflexionar sobre un tema que nos concierne a todas y a todos. Así que pueden aprovechar para compartirlo con sus familias. En el día a día, todos y todas necesitamos satisfactores para cubrir, por ejemplo, nuestra alimentación, vivienda, vestido, educación y diversión. Pero existe una gran diferencia entre lo que nuestro cuerpo y nuestro ser requieren para cubrir sus necesidades reales y aquello que deseamos solo porque nos brinda lujo y comodidad. Profundicemos más a través del siguiente video. Mi amigo Omar me comenta que está en la fila del centro comercial para comprarse el celular más reciente antes de que se agote, pero cuesta más de 30,000 pesos. ¿Cómo es posible que aún con ese elevado precio las personas piensen que puede agotarse el día de su lanzamiento? ¿Qué hay, Trali? Hola a todos. Edmundo, la respuesta a tu pregunta tiene que ver con dos palabras: mercadotecnia y publicidad, que generan consumismo. ¿Es una especie de control mental? No, Edmundo, pero sí se utilizan para proyectar un producto como una necesidad básica, aunque en realidad no sea indispensable. Pero entonces, ¿por qué la gente lo compra si no lo necesita? Qué interesante pregunta. En la siguiente cápsula se plantea una explicación al respecto. La revolución digital o revolución tecnológica que se vive hoy en día en una gran parte del mundo ha cambiado las formas en que los pueblos producen y se comunican entre sí. Responde a un modo de producción que comenzó desde la revolución industrial y cuyo propósito principal es ganar más sin importar el medio ambiente. Entre otras cosas, elabora mercancías de manera que duran poco o hace creer en su pronta obsolescencia para vender más en menos tiempo. En la mayoría de los casos, ya no se ofrece un producto para cubrir una necesidad, se crea el deseo de adquirirlo para venderlo, lo cual se logra a través de la mercadotecnia y la publicidad. La primera estudia los hábitos de consumo y busca dotar de características atractivas a la mercancía. La segunda incita a los consumidores a obtenerla a través de espacios publicitarios en televisión, radio e internet, donde además del producto vende la ilusión de que el comprador alcanza ciertos atributos físicos, emocionales o de estatus social y económico al adquirirlo. De ahí el deseo por conseguirlo y la frustración cuando no logra hacerlo. Los actuales modelos de producción y las compras compulsivas, también llamadas consumismo, han llevado a la sobreexplotación de los recursos naturales, a la acumulación indiscriminada de basura y desechos industriales, así como en muchos casos a la explotación de comunidades enteras. Este actuar irresponsable en pro del consumismo acelera el daño ambiental.
En la producción de mercancías se desechan materiales contaminantes que afectan la calidad del suelo, del agua y del aire. Al final de su vida útil, estos artículos se vuelven basura, acumulada en continentes y océanos, y como una gran parte de ellos no se biodegrada, permanecerá ahí cientos de años. Todo ello transforma el espacio geográfico y repercute en la calidad de vida de las personas. Por eso, es importante pensar si realmente se necesita un producto antes de comprarlo. Saber que al hacerlo, se adquiere también la responsabilidad de contribuir o no al deterioro ambiental. Obtener cosas nuevas solo por creer que con ello nos sentiremos mejor es engañarnos y afectamos de forma negativa al medio ambiente. Así es. En el caso de los celulares, debemos estar conscientes de que uno de sus componentes está hecho a base de coltán, un mineral extraído de minas clandestinas o ilegales y que causa la sobreexplotación de los pueblos de la República Democrática del Congo. Muchos niños son obligados a trabajar ahí porque tienen el tamaño adecuado para entrar a los túneles y extraer los minerales. Esto hace que su vida corra peligro. El consumismo promueve acciones como estas que causan pobreza, explotación y daños a la naturaleza. Por eso debemos ser responsables de lo que compramos y mantener en buen estado nuestras cosas para que duren el mayor tiempo posible. ¿Y a ustedes qué se les ocurre hacer para cambiar sus hábitos de consumo? Gracias, Tali. Hasta luego, Edmundo. Bueno, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. ¿Cómo podríamos encontrar un punto medio entre satisfacer las necesidades de la población y cuidar el medio ambiente? ¿Qué opinan acerca del papel de los medios de comunicación que promueven estilos de vida llenos de derroche en la afectación a las condiciones del medio ambiente? Desde hace varios años en México y en el mundo han surgido alternativas para relacionarse con el medio ambiente a través del aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y un consumo consciente y razonado. Para conocer acerca de estas alternativas, acerquémonos al concepto de huella ecológica y a las características de un consumidor responsable. ¡Tomen nota! Hola amigos. Pues estamos muy emocionados porque nos acaba de llegar el equipo de video que compramos por internet. Bueno, yo entiendo que el equipo es frágil y que necesita un buen empaque, pero esto no es nada amable con el medio ambiente. Deberíamos de generar menos basura. Sí. Definitivamente tenemos que disminuir nuestra huella ecológica. ¿Y qué es la huella ecológica? ¿Te parece si vemos esta cápsula que habla de ella? Sí, veámoslo. La huella ecológica es un indicador que calcula cuánta superficie terrestre y marina se requiere para producir y absorber lo que consume y desecha una persona. Con ello, se conoce el impacto de la sociedad en el medio ambiente. Los seres humanos consumimos más de lo que la Tierra es capaz de proveer, asimilar y regenerar, y parte del problema se debe al consumismo. Las grandes empresas estimulan el consumo acelerado a través de la obsolescencia programada, es decir, cuando disponen de antemano el fin de la vida útil de un producto o servicio, para comprometer al consumidor a renovarlo periódicamente. También utilizan la obsolescencia percibida, una tendencia manipulada a través de los medios de difusión, para que sus productos se vuelvan obsoletos, aun cuando se encuentren en perfecto estado. El consumidor necesita reemplazarlos constantemente para estar a la moda. Estos ritmos de producción y desecho son insostenibles para el planeta. La manera de disminuir la huella ecológica es adaptar nuestros hábitos de consumo para cubrir necesidades reales. A esto se le llama consumo responsable y tiene dos implicaciones. Una es el comercio justo, en el que los bienes y productos se compran y venden en condiciones de igualdad y con respeto a los derechos humanos de quien los elaboran, así como de las generaciones futuras. El comercio justo apoya el combate a la pobreza y a la desigualdad social. Está basado en 10 principios que aseguran el trato y salarios justos para los productores, el cuidado del ambiente, condiciones laborales dignas y el rechazo al trabajo forzoso y al trabajo infantil.
La segunda implicación es la sostenibilidad ambiental, que refiere a aquellas prácticas de comercio que respetan al medio ambiente sin sobreexplotar los recursos y minimizar el impacto de la producción y de los desechos. Ejemplo de ello es el uso de plaguicidas orgánicos en la agricultura y de energías renovables en las industrias. No obstante, el consumo responsable es tarea de cada persona. Un consumidor responsable reflexiona sobre sus hábitos, se compromete a reducir su huella ecológica, se informa sobre sus derechos como consumidor y toma las siguientes medidas. Piensa en el derecho de acceso a los recursos de la tierra que tienen las siguientes generaciones. Consume lo necesario. Se informa de los procesos de producción, distribución, consumo y desecho de lo que compra y considera su impacto ambiental. Consume productos y servicios derivados del comercio justo. Evita los productos y los envases desechables y prefiere los de alta calidad, biodegradables o reciclables. Reduce la cantidad de residuos que genera, reutiliza los que puede y separa y desecha correctamente los que no. Prefiere el transporte público, la bicicleta y las caminatas en vez del automóvil. Ahorra papel, agua, gas y electricidad. Organiza ventas de garage, intercambia o dona lo que ya no usa. Denuncia las acciones que perjudiquen el medio ambiente. Y participa en los asuntos públicos relacionados al cuidado del mismo. ¿Qué les parece si hacemos una campaña de concientización en nuestras escuelas? Podemos empezar por difundir información que nos explique a nuestros familiares, compañeros, a la comunidad, cómo pueden ser consumidores responsables y por qué debemos reducir nuestra huella ecológica. ¿Te unes, Lali? Claro, yo les recomiendo que busquen en internet el discurso de Severn Collins Suzuki ante la Cumbre de la Tierra en 1992, donde hace una invitación urgente a hacer conciencia. También los reto a que en su campaña reutilicen materiales, busquen otros reciclados y reduzcan al mínimo sus residuos. Entonces, es momento de actuar. Gracias, Lali. Adiós, Edmundo. Nos vemos. Bueno, pues espero les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente video. ¿Cómo contribuye el consumo responsable en la reducción de la huella ecológica? Existen varias experiencias exitosas de acciones colectivas que se han llevado a cabo en casas, escuelas, localidades, con el propósito de cubrir necesidades humanas a través de alternativas novedosas. Estos son algunos ejemplos. ¿Qué tal? Espero se le estén pasando súper recontra mega bien. Les cuento que me encontré con una noticia muy inspiradora. En 2013, 5 alumnos de la secundaria técnica número 67 crearon un proyecto llamado Huerta Escolar sobre Piedra Volcánica. Este grupo de estudiantes detectó que la zona rocosa de su escuela estaba muy sucia. Decidieron limpiarla y hacer en ella camas de producción de plantas comestibles, de ornato y medicinales. Además, enseñaron a otras personas a hacer sus propios huertos de forma económica y amigable con el ambiente, sin pesticidas ni fertilizantes químicos. Con este proyecto, los 5 alumnos ganaron un viaje a la Antártica para ver los efectos del calentamiento global. Increíble, ¿no? Me gustaría conocer otras propuestas y saber qué se necesita para realizar proyectos que hagan de la suya una escuela verde. Miren, es Lali. Hola, Edmundo. Si a tus seguidores y a ti les interesa, tengo una cápsula sobre el tema. ¿La vemos? Claro, gracias. Escuela Verde era un programa que trabajaban conjuntamente en las Secretarías de Educación Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la intención de reconocer a las comunidades escolares que realizaban acciones a favor del medio ambiente. Su objetivo era involucrar a la comunidad de educación básica en tareas que redujeran la huella ecológica y fomentaran la responsabilidad social con el medio ambiente. Para ser una escuela verde, las escuelas interesadas deben desarrollar proyectos que correspondan a educación ambiental, manejo de residuos sólidos, eficiencia en el consumo del agua, eficiencia en el consumo de electricidad o acciones ambientales comunitarias.
Por ejemplo, estudiantes del Telebachillerato Buenavista en Veracruz utilizaron llantas en desuso para construir muebles, como una forma de manejar residuos sólidos nocivos, y atacaron el problema con reuso y creatividad. El proyecto salió de las aulas y los muebles llegaron a las casas de maestros y alumnos. Si esta idea creciera, los muebles podrían comercializarse y convertirse en una fuente de empleo. Para realizar un proyecto de este tipo, el primer paso es identificar una necesidad o problemática de la escuela. Otro ejemplo es el de la secundaria técnica número 120, donde 6 alumnos detectaron escasez de agua en su escuela. El segundo paso es buscar alternativas de solución al problema. Los alumnos de esta secundaria aprovecharon que en esa región llueve 10 meses al año para idear un sistema que captara agua de lluvia. El tercer paso es revisar si la problemática está presente también en la comunidad en la que se encuentra la escuela. En este caso, la escasez de agua afectaba a toda la comunidad de Parres el Guarda. El cuarto paso es verificar si las propuestas de solución también pueden aplicarse en la comunidad. Para la población de Parres el Guarda, la captación de agua pluvial también era viable. Una vez que se identifica la problemática y la solución, se recomienda buscar apoyo técnico, material y financiero con instancias gubernamentales, organismos internacionales u organizaciones civiles confiables. Una opción inmediata para tener ingresos en la escuela es gestionar con los maestros, nuestras familias y otras autoridades eventos como rifas o actividades culturales y recreativas. En la secundaria 120 se instalaron tuberías, filtros y 2 tanques. Después, este sistema se llevó a la escuela primaria, al centro de salud y a 80 hogares de la comunidad. La secundaria ganó la certificación de escuela verde, varios premios nacionales e internacionales, y los 6 alumnos autores del proyecto ganaron también en 2012 un recorrido por la Antártica. Los proyectos se pueden compartir con otras escuelas interesadas para enriquecer el intercambio de ideas a favor de los ecosistemas y para producir un impacto en el medio ambiente y en la vida cotidiana de diversas localidades y escuelas. Gracias por tu información, Trali. Estoy seguro que tu cápsula motivó a más de uno de mis seguidores. Sé que entre ellos están muchos grupos de estudiantes que desarrollarán proyectos que ayuden día a día a la sostenibilidad de su escuela y de la comunidad donde viven. Y recuerden hacer uso del consumo responsable de las tecnologías limpias y de los servicios ambientales. Su escuela también puede ser verde. Claro, todos conocemos alguna necesidad o problemática ambiental cercana a nosotros. Los invito y los reto a ponerse en acción. Bueno, pues espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Como ven, todas y todos podemos hacer mucho para contribuir al uso y manejo sostenible de los recursos naturales. Por eso los invitamos a que comenten con sus familias acerca de lo que aprendieron en estos videos, qué cosas desconocían, qué utilidad tiene esta información para su vida diaria. Subrayen las ideas principales de su libro de texto en el tema correspondiente. A partir de ellas, planeen y elaboren un collage. Muéstrenlo a sus familias y explíquenles qué es el consumo responsable y qué prácticas pueden adoptar en casa. Llévenlas a cabo para aprovechar estos días. Comiencen por cambios sencillos. Poco a poco y con paciencia podremos regresar a nuestras actividades cotidianas, pero con más compromiso hacia el medio ambiente. ¡Hasta la próxima! Acabamos de ver el programa
¿Cómo practico y promuevo el consumo responsable de la asignatura de Geografía? Ahora los invito a recordar las preguntas que les formulamos para que las guarden en su carpeta de experiencias. ¿Cómo podríamos encontrar un punto medio entre satisfacer las necesidades de la población y cuidar el medio ambiente? ¿Qué opinan acerca del papel de los medios de comunicación que promueven estilos de vida llenos de derroche en la afectación a las condiciones del medio ambiente? ¿Cómo contribuye el consumo responsable en la reducción de la huella ecológica? No olviden guardar sus anotaciones y respuestas en su carpeta de experiencias para que en su regreso a clases las puedan compartir con sus compañeros. Lo más importante de cada tema y asignatura de secundaria lo tenemos para ti en los programas de Aprende en Casa, por lo que de manera rápida y sencilla puedes reforzar lo que estás viendo en la escuela. Conoce más en la página que aparece en la pantalla. Hola a todos, pues los invito a que se levanten de sus lugares, se pongan cómodos, quítense lo que puedan y vamos a movernos un poquito. Estos minutitos son para distraernos, para relajarnos, para oxigenarnos y sobre todo para que estén con ustedes mismos. Les voy a invitar a que empecemos. Bueno, primero les voy a platicar algo. Ustedes saben que ya después de tantas horas de que han estado sentados, pues lo primero que se nos cansa son las pompas, las pompis. Pero así como se cansan las pompis, se cansa el cerebro. Entonces vamos a empezar a movernos. Empezamos moviendo los dos brazos al frente, hasta arriba, los dos al mismo tiempo, lo más que puedan, y nos quedamos arriba estirando lo más que puedan, incluyendo las puntas, los talones, para un lado, para otro. Traten de meterle esa panza que tienen lo más que puedan, lo más. Respiren hondo, esbeltitos. Y bajamos los brazos. Empezamos a mover un solo brazo, el derecho. Círculos hacia atrás, lo más que puedan. Relajen todo lo que puedan. Movimientos lo más que puedan, lo más estirado que el brazo pegue a la oreja. Lo más que puedan. Ahora al frente, igual, lo más que puedan. Y lo mismo vamos a hacer con el brazo contrario. ¿Sale? Lo más que puedan. Que el brazo toque la oreja. Empezamos con el otro, hacia atrás. Lo más arriba y lo más atrás que se pueda. Lo más que puedan, estiren la oreja, que siente el brazo. Hacemos uno más y hacia el frente. Vamos hasta arriba, estiren todo lo que puedan, todo lo que les permita su cuerpecito. ¿Sale? Ahora vamos a hacer como si estuviéramos nadando con los dos brazos y que se mueva todo. Todo, como si estuviéramos nadando. ¿Sí? Los dos, coordinación, y ahora les voy a poner algo más difícil. ¿Sí? Vamos a hacer uno al frente y uno atrás. ¿Listos? Vámonos. Al frente y atrás. ¿Pueden? Vamos. Y vamos a switchar ahora. ¿Listos? Vamos. Sí pueden. Y los que no puedan, pues pónganse a nadar. ¿Listos? Ahora movemos los dos para que el cuello se afloje tantito. Y respiren, respiren. Y hasta arriba y lo más atrás que puedan. Lo más atrás. Respiren y lo más atrás. Otros dos. 1,
y 2. Y ahora vamos a mover la cabeza a un lado y al otro. A un lado y al otro. A un lado y al otro. Al frente decimos sí. Hasta atrás. Sí. Y ahora a la derecha y a la izquierda. A la derecha y a la izquierda. A la derecha y a la izquierda. Círculos. Círculos. A un lado. A un lado. Lo más que puedan. Y luego al otro lado. Lado contrario al que lo hicieron. ¿Listos? Ahora respiremos. Respiremos. Y exhalamos. Respiramos. Cierren sus ojos y estírense lo más que puedan a un lado, al otro, hacia atrás, hacia el frente, lo más que puedan. Arriba nos quedamos y aflojamos. Y muévanse tantito. Ojalá les haya servido un poquito. Nos vemos después. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es bajo el riesgo de contraer COVID-19 por contacto con heces fecales de una persona infectada. Investigaciones iniciales apuntan que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces, pero su propagación por esta vía no es característico del brote. No obstante, recomienda la Organización Mundial de la Salud que al tratarse de un riesgo, se deben lavar las manos con frecuencia después de ir al baño y antes de comer. Hitasa hu coronavirus kokwa. Hu coronavirus kokwa tiwame. Elakatu itochomin yeubuitinake. Ento yekapatinake. Ineli venasi i kokwa uneli huera tenasi aujuhua. Ineli humewate kokwa venasi. Itom takapo kimubeja burus aujuhua. Ukatakata tuisi balisi hiapseyo. Kaita haktianake. Te ukatakata ilika aliayo. Che lautia haktianake. Ukakokwata. Wanay alla. Lauti merikota buenake. Uri hituata enchimagnake. Coronavirus kokwa. Chinapotomtila. Benpua COVID-19 tilla. Teketiva venasi. Si machi. Iliusi ham. Owimechi. Que teme huehueche, que chima llega pate, te si ume, iliusi itobe pautia, te iliusi kechi, ilikata kata tuisi hipuretuku, que iba ay koba guantina que, ento ay tahna que, ento neli llega patina que, taibuena que, ento beja carajia te ituk beja una ay kokorina que. Ika koko atahipureme, hakuna be uchaweria, te hachisuka ito buena que. Ela que saboja baje masaiwa, emuapo o hago menguera mapo, cabe taweruptina que, ika coco atahipurem tawe, ento cabe tawela cajiabitenake. Si me itapo, umebatori, nawito suaya atipo, iba te at yeukanake, y coronavirus cocoache, o me suaya. Cuando elegiste tu trabajo, ¿sabías que lo harías con lluvia o con sol? ¿Con frío o con calor? ¿Sabías si te gustaba mucho, poquito o nada? ¿Si era tu vocación o si lo elegiste por un tiempo? Cuando elegiste tu trabajo, ¿sabías que ibas a tener días buenos y otros mejores? Pero nunca imaginaste que ibas a tener que trabajar durante el coronavirus. Todos somos importantes. De esto salimos entre todos. Somos responsables. Es un mensaje de Construir TV. Todos los trabajos en un solo canal. ¡Atención! Alista tu lector de código QR porque en este momento vamos a transmitir un micro video interactivo. Escanea, descubre y participa.
La década de los años 50 representó una fuerte sacudida para México, también en la literatura. Ahora se expresaba el ánimo y la forma de ser de los mexicanos, después de la Revolución de 1910 a 1917. El nuevo enfoque narrativo mezclaba lo nacional con lo universal. En esta nueva literatura destacaron obras como El laberinto de la soledad de Octavio Paz, publicado en 1950. Pedro Páramo de Juan Rulfo en 1955. Casi al paraíso de Luis Espota en 1956. Y La región más transparente de Carlos Fuentes en 1958. Todos mostraban la desigualdad social en México y la forma de pensar del mexicano. Eran un reflejo de los profundos cambios que comenzaron en el mundo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Gracias a ti que estás ahí, personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores. Cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Ini coronavirus so bihinya chumuch jak amhel yomalahalo bache sihmal oval yikoch kushani che yoel subenchelo come selch ashal yeyal che objak bache pe chelel yanjak bulakok amihel mi choyona chami olel puk ebuki malak bukjal che wenko konyech lai mi mehlelak mulwen escuche tsiyak amaknya yonishla ili tsiyak amhel mi mehlel inyume akwokol yo me kuna kek hik elol kenjelak be. Ilitsi hik amahel coronavirus sa berjali ci China ken bil bache COVID-19. Yo malahal boli yes mankilel hael. Hinchan boli pus ibu ci alp enyelo lahalut be bache hum enyumel yanjak besimmal ha yelni. Eskulak pilo sejak amaknya yo bisbe woli jahok a ohbal hatsin kuskol chenyumen hunya lel kelushish Wokol mi imelel ijaho ihaik. Ini lekok amhel mi imelel kipam pukel mahlel bakijak haj. Maanyik mi kahela kek kinyumel. Hinchaan, jom lak wen pok lak lak kelikol na chila kochoj. Machiumik lak nyos janyo lak chuk wen chakop ik wali yo be ijaho ilik amhel. Cik mi lak tahin lak kencinjel, kemelon la mi imelel lak melven ini coronavirus. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica. Llama con anticipación y sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. Las autoridades nacionales y locales disponen de la información más actualizada sobre la situación en tu localidad. Si llamas con anticipación, permitirá que te ofrezcan rápidamente atención y te remitan al centro de salud adecuado, lo que te protegerá y además ayudará a prevenir la propagación del coronavirus u otras infecciones. Micrófono. Díganme si escuchan algo. Hola, hola. ¿Me llevaría ropa? Mis zapatos de fútbol. A ver, mi vestido, mi galleta y mis saldañas. Toda mi ropa. Una maleta que tiene que llevar ropa, camisetas y en muchos casos zapatos. Mis camas. Pasaportes y comida. Y un kit de emergencias por las dudas. Mi computadora que se quedó, pero bueno. Te llevaría la tele, un teléfono, juguete y un juguete. Mi pelota de fútbol y mi cama. A mis dos primas. Mi muñeca, mi patinete y a mi mamá. Tú que puedes quedarte en casa, trabaja en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa. Cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. A partir del coronavirus el mundo cambió.
Y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa, a menos que con nuestra tarea podamos mejorar la vida de otras personas, trabajando de manera responsable, dando tiempo, conocimiento y generosidad a aquellos que más lo necesitan. De esto salimos entre todos. Seamos responsables. Quédate en casa. Es un mensaje de Construir TV. Todos los trabajos en un solo canal. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria primer grado. Matemáticas. Suerte o probabilidad. Presentar de una manera accesible y cotidiana mediante un repaso histórico de la probabilidad los usos de la probabilidad frecuencial en experimentos. ¡Saludos! Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de Aprende en Casa, de la asignatura de Matemáticas. Como algunas y algunos de ustedes ya saben, hemos realizado una serie de programas para que puedan estudiar mientras permanecen en sus hogares, con el fin de que aprovechen su tiempo y se encuentren listas y listos para el momento en que regresen a sus salones de clases y reanuden sus actividades normales. Sin duda, la contingencia no es una situación sencilla. Por ello, es importante que refuercen su paciencia para que puedan sobrellevarla y asimilar con calma todos y cada uno de los contenidos planteados en cada programa. Recuerden también tener una buena comunicación con sus familiares y con las personas con quienes tienen contacto, pues así podrán reforzar el trabajo colaborativo. A propósito de la convivencia, ahora que han estado en casa, ¿han participado en juegos de mesa en los que sea necesario lanzar dados? Por ejemplo, serpientes y escaleras, backgammon, Yahtzee, el juego de la oca o parchís. Hay muchos. A mí me encantan los juegos de mesa. Lanzar dados es muy emocionante, sobre todo cuando me salen los números que quiero. Claro, no siempre me pasa, pero cuando sucede me da mucha felicidad. Todos los juegos en los que intervienen dados son juegos de azar y en ellos siempre hay una cierta incertidumbre, es decir, nunca podemos tener la certeza del número que va a salir, por tanto, siempre resulta una sorpresa. Es verdad, no podemos tener esa certeza. Sin embargo, podemos analizar las probabilidades, por lo tanto intervienen las matemáticas. Bueno, las matemáticas están presentes en todas nuestras actividades, aunque en el caso específico de lanzar dados, podemos estudiar más específicamente el fascinante aspecto de las estadísticas. Ese es un tema que ha atraído a muchas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, la probabilidad y los juegos de azar han existido desde el tiempo de los antiguos egipcios. Muy cierto, ese pueblo aportó una gran cantidad de conocimiento para las cosas que estudiamos en la actualidad, no solamente en matemáticas, sino en muchas otras áreas del conocimiento. Recuerdo que sus gobernantes eran llamados faraones. Pero bueno, regresando al tema de nuestra sesión, tenemos preparado para ustedes un video a través del cual podrán conocer un poco de los juegos de azar. Así es, estamos seguros de que además de aprender con este video, se van a entretener bastante. Recuerden tener a la mano sus útiles, ya sea para consultarlos o para tomar notas y apuntes de las cuestiones importantes o de cualquier cosa que les llame la atención. ¡Comenzamos! Hola, Mateo, ¿qué haces? Vine a comprar el dado que nos pidieron para matemáticas. ¡Cierto! Mañana vamos a estudiar los juegos de azar. Se han encontrado pinturas en las tumbas de los faraones egipcios que muestran juegos de azar con tableros. Las antiguas civilizaciones no usaban dados para los juegos de azar. En su lugar, utilizaban un hueso extraído del talón de ovejas, ciervos o caballos, al que llamaban astrágalo, talus o taba. Su forma desigual servía para distinguir la puntuación sin necesidad de numerar. En la antigua Grecia, los juegos que usaban estos huesos se llamaban taba o tabas. El nombre del hueso astrágalo
se debe a que el célebre escultor griego Policleto realizó una de sus obras más renombradas en honor a la Astrogolizonta, es decir, la jugadora de tabas. Con el tiempo, los astrágalos se fueron puliendo para que cada lado tuviera una misma forma. Se escribía en cada una de sus caras un valor, normalmente perforándolo. Así, durante la época de los romanos, surgieron los primeros dados. A partir de entonces, los juegos con dados fueron muy practicados en Europa, desde los tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Uno de los juegos más populares se llamaba Hazard, una palabra que en inglés y francés significa riesgo, y que fue introducida en Europa con la Tercera Cruzada. En la sociedad francesa de 1650, el grado de sofisticación de los juegos de dados era tan grande que los jugadores tenían dificultades para calcular la probabilidad de ganar. Fue entonces que un apasionado jugador, el caballero de Mer, le pidió ayuda al filósofo y matemático Blaise Pascal. Pascal sostuvo discusiones sobre el tema de la probabilidad con algunos de los más célebres matemáticos de la época, como lo fue Pierre de Fermat. A partir de esta correspondencia, Christian Huygens se propuso determinar la probabilidad de ganar en un juego, abordando el problema con un método más científico. Como producto de sus investigaciones, en 1657 publicó el primer libro sobre probabilidad. Dada la popularidad de los juegos de azar en toda Europa durante el siglo XVIII, la probabilidad tuvo un gran desarrollo. Grandes matemáticos como Bernoulli, Gauss y Laplace dedicaron libros acerca de este tema. Pero no creas que la probabilidad se aplicó únicamente a los juegos de azar. También ayudó a explicar diversos fenómenos científicos. A mediados del siglo XIX, el fraile agustino Gregor Mendel presentó sus estudios sobre herencia y genética en las plantas que cultivaba en su monasterio. Su obra es una de las primeras aplicaciones de la teoría de la probabilidad en el campo de las ciencias naturales. A principios del siglo XX, el matemático ruso Andrei Kolmogorov le dio la forma axiomática definitiva a la teoría de la probabilidad, estableciendo así las bases de la moderna teoría clásica de las probabilidades. El físico alemán Albert Einstein decía: Dios no juega a los dados con el universo, en referencia a la mecánica cuántica, la teoría física más exitosa. Y es cierto, porque la probabilidad que se usa en la mecánica cuántica no es la probabilidad clásica que se emplea en los juegos de azar. Se trata del primer ejemplo, históricamente hablando, de una teoría de probabilidad que no es clásica. Ya es tarde y yo todavía no voy por mi dado. Córrele para que acabes temprano con la tarea. Nos vemos mañana en la escuela, Mateo. Adiós, Emma, nos vemos mañana. No cabe duda de que los juegos de azar reflejan un aspecto importante de nuestra civilización, y es que hay uno para cada tipo de personalidad, y además de entretenernos, podemos estudiarlos desde un punto de vista científico, como ya lo vimos. Existen diferentes juegos de azar, no solo los juegos con dados. Por ejemplo, hay algunos muy complejos como la lotería y otros muy sencillos como lanzar un volado. Claro, ¿quién no ha ganado una apuesta mediante un volado? Pero, ¿por qué gana una persona? ¿Hay alguien que sea mejor que los demás en los volados? ¿Ganar en un volado es una cuestión de práctica? Pues en realidad los podemos practicar muchas veces y para ganar no se trata de ser mejores, sino de comprender mejor el concepto de frecuencia. Exactamente. ¿Qué les parece si ahora vemos una cápsula sobre este y otros juegos de azar? Pongan mucha atención y después del video seguimos platicando. ¡Adelante! Águila Sol. Sol. Cayó Águila, te voy ganando 3 de 5. Quisiera saber cómo es que me ganas. Pues no hay una manera precisa ni completamente segura, pero podemos darnos cuenta si calculamos la probabilidad de los volados. A ver. Va. Águila Sol. El azar se encuentra en aquellos sucesos que no son predecibles. No se puede conocer ni calcular con certeza sus resultados.
Como ejemplos tenemos los siguientes: volados, dados, quiniela, lotería. El azar no nos permite decir lo que ocurrirá, pero sí tener una idea de todas las posibles respuestas que puede haber ante un suceso. A pesar de que el jugador tenga experiencia en determinado juego, no por eso tiene garantizado ganar. Sin embargo, los matemáticos, en su intento por predecir el azar, desarrollaron y conceptualizaron lo que hoy conocemos como probabilidad. La probabilidad es un cálculo matemático que nos permite conocer la posibilidad de que suceda o no suceda algo en una situación de azar y se representa como fracción, número decimal o tanto por ciento. Si la probabilidad se acerca a 100%, quiere decir que es muy probable que ocurra el suceso. Y si se acerca al 0%, quiere decir que casi es improbable que suceda. Sin embargo, recordemos que todo puede pasar. No se garantiza ningún resultado. Hagamos un ejercicio para comprobar lo mencionado. Si lanzamos una moneda al aire, ¿qué probabilidad hay de obtener sol o águila? El proceso para conocer la probabilidad es el siguiente. ¿Cuántas opciones de posibles resultados tenemos? Correcto, 2, sol y águila. ¿Qué posibilidad hay de que caiga sol o águila? Correcto, una de cada opción. Por tanto, para cada caso existe una posibilidad de 1 sobre 2. Ahora convertimos esa misma probabilidad en decimal, dividiendo el numerador entre el denominador. El resultado es 5 décimos, o bien 50 centésimos. Convertimos esta misma probabilidad en porcentaje, recorriendo nuestro punto decimal 2 lugares a la derecha. Y tenemos que existe un 50% de probabilidad de obtener tanto sol como águila. Es tu turno. Lancemos un dado. ¿Qué probabilidad hay de obtener el número 5? Calculemos. ¿Cuántas opciones de posibles resultados tenemos? Correcto, 6. ¿Qué posibilidad hay de que caiga el número 5? Correcto, una opción. Por tanto, para cada caso, existe una posibilidad de 1/6. Ahora convertimos esa misma probabilidad en decimal. Dividimos el numerador entre el denominador y el resultado que obtenemos es 166 milésimos. Convertimos esta misma probabilidad en porcentaje, recorriendo nuestro punto decimal 2 lugares a la derecha. Así, tenemos que existe 16.6% de probabilidad de obtener 5 al lanzar un dado. En otras palabras, al tirar un dado, se tendrían menos probabilidades de ganar en comparación con los volados, pues aquí se tiene una entre 6 posibilidades o 16.6%, mientras que en los volados es del 50%. Y si la pregunta fuera, ¿qué probabilidad hay de obtener un número diferente a 5? ¿Apostarías? Por supuesto, pues el porcentaje de probabilidad aumentaría, rebasando el 50%. ¿Cómo calcularías la probabilidad de que caiga un número distinto de 5? 4 de 5. ¿Quieres la revancha? Sí, pero ahora juguemos con el dado. De acuerdo. Entonces, de acuerdo con lo que vimos en el video, ¿ninguna persona es mejor que otra en los juegos de azar? Así es. ¡Qué bueno que pudimos comprender mejor cómo funciona esta dinámica! Sin embargo, podemos saber qué tanta oportunidad tenemos de ganar o de perder. ¿Cómo? Pues calculando las probabilidades frecuenciales de un evento. ¡Ah! Eso me interesa. ¿Quieres saber cómo podemos calcular dichas probabilidades? ¡Claro que sí! Y ustedes, bueno, veamos el siguiente video con mucha atención. La clase sobre probabilidad fue muy interesante. Nunca pensé que las matemáticas sirvieran para estudiar los juegos de azar, y menos que con ella pudiéramos calcular los resultados de esos juegos, mediante la probabilidad frecuencial. Pero, ¿cómo podemos obtener la probabilidad frecuencial?
La probabilidad frecuencial es la frecuencia relativa que se espera que tenga un evento cuando se llevan a cabo una gran cantidad de ensayos. Mientras más veces se repita el experimento, su frecuencia relativa se aproximará más al valor de su probabilidad. La probabilidad frecuencial se basa en las veces que ocurre un evento. Es decir, la probabilidad frecuencial del evento se aproxima a su frecuencia relativa, la cual se obtiene al dividir los resultados favorables entre el número de veces en las que se realizó el experimento. Este resultado puede expresarse en fracción o decimal. Se puede decir que la probabilidad frecuencial es la comparación entre las veces que un resultado es favorable y las veces que se llevan a cabo los ensayos. El valor máximo de la frecuencia relativa es 1. En un volado, ¿cuál es la probabilidad frecuencial de obtener águila o sol? La fórmula de la probabilidad clásica permite calcularla antes de efectuar el volado. En este caso, se tiene que la probabilidad de obtener águila o sol es 1/2 o bien 5 décimos, pues son dos resultados que se pueden obtener cada vez que se lanza la moneda. Ahora bien, la probabilidad frecuencial consiste en hacer el experimento una gran cantidad de veces y registrar el resultado de lo que observamos en cada ocasión. Veamos el siguiente ejemplo. Se lanzó una moneda 10 veces, de las cuales cayó águila en 6 ocasiones y en 4 cayó sol. Para calcular la probabilidad frecuencial de las veces que cayó águila, se divide el número de veces que cayó entre el número de veces que se realizó el volado, de donde se obtienen 6 décimos. La probabilidad frecuencial de obtener sol en el volado se obtiene al dividir el número de veces que cayó sol entre el número de veces que se lanzó la moneda, lo que equivale a 4 décimos. La suma de probabilidades de obtener sol y obtener águila es 1. Repetimos ahora 50 veces el experimento, de las cuales en 24 ocasiones cayó águila y en 26 cayó sol. Obtenemos la probabilidad frecuencial y los resultados son 48 centésimos para águila y 52 centésimos para sol. Suma que de nuevo nos da 1. Reiteramos el experimento ahora con 100 lanzamientos, siendo las probabilidades frecuenciales 49 centésimos y 51 centésimos respectivamente. Estos resultados ya están más cercanos al valor obtenido con la fórmula de la probabilidad clásica. Después de efectuar el experimento 1000 veces, se observa que los valores para águila y sol están cada vez más cercanos a 1/2. La probabilidad frecuencial se obtiene con base en la relación entre el número de veces que ocurre un resultado favorable y el número de veces que se realiza el experimento. Podemos concluir que la probabilidad frecuencial se obtiene al hacer el experimento que se desea estudiar. Mientras más veces se realice el experimento, más se acercará al valor obtenido en la probabilidad clásica. Entonces, a mayor número de ensayos tendremos una mayor oportunidad de acertar. Así es, Mateo. Entonces, la única manera de obtener la probabilidad frecuencial es repetir varias veces el experimento del evento que deseamos calcular. Así es. Ustedes en casa, ¿qué tipo de experimentos aleatorios pueden hacer? Los y las invitamos a que realicen uno de estos experimentos con lanzamientos de dados. Y también a que realicen el mismo ejercicio que se presentó en el tercer video, pero considerando cada lado del dado. Luego, a que busquen la manera de llevar a cabo otros experimentos aleatorios. Y finalmente, a que los compartan con alguien más, ya sea con alguien de su familia, en casa o con sus amigas y amigos a la larga distancia. Recuerden guardar todo lo que hagan en sus carpetas de experiencias para que cuando regresen a la escuela puedan compartirlo con su maestro o maestra, así como con sus compañeros y compañeras.
Será muy divertido que vean los trabajos que cada integrante del grupo haya realizado en estos días. Pues se ha terminado el tiempo del programa. Se me fue de volada. En verdad que me apasionó conocer más sobre este tema. Pues aún hay mucho por aprender, así que los y las esperamos en la próxima sesión. ¡Hasta entonces! Después de ver el programa Suerte o Probabilidad de la asignatura de Matemáticas, los invito a recordar algunas de las preguntas que se realizaron en el programa. Vimos que la única manera de obtener la probabilidad frecuencial es repetir varias veces el experimento del evento que deseamos calcular. En su casa, ¿qué tipo de experimentos aleatorios pueden hacer? Realicen uno de los experimentos con lanzamientos de dados. Busquen la manera de llevar a cabo otros experimentos aleatorios y compártanlos con alguien de su familia o con sus amigas y amigos a larga distancia. Guarden en su carpeta de experiencias sus respuestas y actividades y en el regreso a clases las pueden compartir con sus compañeros.